Bienvenidos al Grimorio. Historia original, Naruto, Systematic Shinobi de 0-Jordiño-0. Link en la descripción. Capítulo 106, The Chunin Exams 32. No voy a mentir, dijo Daiki en lugar de saludar, apoyándose en el marco de la puerta y sonriendo con picardía a la chica mayor, eres la última persona que esperaba que viniera a visitarme. Temari lo miró fijamente y le preguntó desafiante, ¿acaso esperabas a Gaara? Oh, que vivaz, la gatita llegó con las garras desenvainadas, él lo vio. En realidad no, pero aún así vería venir al chico mapache antes que a ti. Daiki se encogió de hombros antes de echar un vistazo rápido y distraído a su alrededor, escudriñando a través de las paredes que lo rodeaban. Kankuro no estaba cerca, de hecho, se encontraba abajo, en uno de los baños, realizando lo que parecía ser tareas de mantenimiento en sus marionetas. Un lugar extraño para hacerlo, pero él no juzgaría. Parecía que la hermana mayor esperaba a que su hermano pequeño estuviera ocupado antes de escabullirse para enfrentarse a él sigilosamente. Vaya, qué escándalo. Temari hizo una mueca ante sus palabras. Ya sabes, pronunció esas dos palabras simplemente, entrecerrando aún más los ojos. Si estrechaba más la mirada, podría acabar disparándole rayos de chakra, piu piu. Saber que, su sonrisa burlona se amplió, quiero decir, tendrás que ser más específico, sé muchas cosas, como ponerse fuerte rápido, como burlarse como nadie, el significado de la vida, el color de tu ropa interior, por cierto, el verde te sienta bien, como preparar un desayuno rico en proteínas que es ideal para ganar músculo. Y por supuesto, todo lo relacionado con su pequeño plan, incluso más que ella, considerando que no sabía que su padre era en ese preciso momento un cadáver en descomposición. O lo sería pronto. El rostro de Temari se arrugó con confusión, completamente desconcertada por su respuesta, antes de sacudir la cabeza, no me tomes por tonto, además, estás completamente equivocada, mi ropa interior es azul, resopló. Su sonrisa burlona se amplió hasta alcanzar proporciones desmesuradas. Azul, ¿eh? Me alegra saberlo, asintió. Claro que podría haberle echado un vistazo a través de la ropa en cualquier momento, pero ¿dónde estaría la gracia? Sería demasiado fácil. Temari parpadeó, dándose cuenta de repente de lo que él le había hecho revelar, pero para su sorpresa, en lugar de enfadarse o enfurecerse, suspiró y puso los ojos en blanco, eres un niño sabelotodo muy engreído. ¿Alguien te lo ha dicho alguna vez? Respondió con voz seca. Algo así. Hay una Jonin que no para de criticarme por ser tan arrogante. Se encogió de hombros. No me interesa tu vida sexual, niña, Temari lo entendió al instante y volvió a poner los ojos en blanco. ¿Ahora, puedo pasar? Quiero hablar contigo sobre lo que estabas diciendo tan a la ligera hace un rato sobre mí y mis hermanos. Vaya, y tú que pensabas que estaba buenísimo hace un rato, señaló Daiki, pero claro, pasa, no seré yo quien se niegue a dejar entrar a una chica tan guapa en mi habitación, aunque sea temporalmente. Se apartó del marco de la puerta y se hizo a un lado, indicándole que entrara. Temari entró y lo miró con verdadera sorpresa. ¿Cómo lo supiste?, preguntó, sobresaltada. Me lo acabas de decir, respondió con aire de suficiencia. Ni siquiera necesitó revelar que había leído sus pensamientos antes. Maldito mocoso de Konoha. Temari lo fulminó con la mirada una vez más, perdiendo la fachada de frialdad que tenía en el rostro. Provocarla sería divertido, sin duda. Temari negó con la cabeza y exhaló profundamente, recuperando la compostura. Luego se detuvo y se quedó mirando, confundida, el estado en que se encontraba su habitación durante toda su estancia. El hecho de que estaba completamente vacío. ¿Qué demonios le pasa a tu habitación? Temari lo miró por encima del hombro con una expresión extraña. ¿Tiraste todos los muebles? En realidad, lo guardé en un lugar hermético, le informó Daiki al rubio ceniza. Me estorbaba para entrenar, ¿sabes? No puedo desperdiciar el valioso tiempo que puedo dedicar al entrenamiento. Explicó, y apretó un puño mientras flexionaba el brazo, haciendo que su bíceps resaltara notablemente.
Grande, redondo y poderoso, las venas completamente visibles que descendían resaltaban la fuerza de esos músculos ganados con tanto esfuerzo. ¿Estás entrenando en medio de un examen? Preguntó incrédula, pero sus ojos estaban fijos en su brazo, antes de que lograra apartar la mirada y mirarlo a los ojos. Claro que sí, no esperas que me quede sentada sin hacer nada como una vaga, ¿verdad? Le tocó a Daiki mirarla con incredulidad. ¿En serio? ¿Sabes todo lo que puedo hacer en 4 días? 4 días bastaron para que sus estadísticas físicas aumentaran en 2 puntos. Sin embargo, considerando lo mucho más difícil que resultaba aumentarlas a medida que se hacía más fuerte, es posible que pronto bajen a 1 o incluso menos. Según sus cálculos, para cuando superara la marca de los 400, necesitaría más de una semana de entrenamiento de alta intensidad solo para subir un punto físico, si no más, y a partir de ahí la cosa solo se pondría aún más difícil. Y eso sin mencionar que, con sus clones, podía dominar múltiples jutsu en tan solo 4 días. En realidad, necesitaba aprovechar cada día que tenía a su disposición, no podía desperdiciar ni uno solo sin obtener algún beneficio. De lo contrario, cuando las cosas empezaran a ir realmente mal, no podría mantenerse al día. Temari arqueó una ceja. El descanso entre los entrenamientos también es importante, señaló. Sobre todo teniendo en cuenta que, si esto se parece en algo a otros exámenes Chunin, habrá un examen después de este con un combate cuerpo a cuerpo completo. Podría ser 1 contra 1 o incluso podría ser equipo contra equipo, y no creo que tenga que explicar cuál sería malo para ti, estando completamente solo. El descanso es importante para la recuperación muscular y la recuperación del chakra, asintió Daiki en señal de acuerdo. Simplemente estoy hecho de forma diferente a la persona promedio. Solo necesito una fracción del tiempo que cualquier otra persona necesitaría, 1 hora como máximo para recuperarme de un entrenamiento intenso que te dejaría boquiabierto. En realidad, técnicamente hablando, ni siquiera necesitaba dormir. Isobu podía recargar energías en cualquier momento y eliminar cualquier fatiga física con facilidad. O al menos, gracias a eso, podía pasar largos periodos de tiempo sin dormir si así lo deseaba. No le importabas, principalmente porque el cansancio mental seguía siendo algo que lo agotaba y lo sacaba de su juego, y además le gustaba dormir. Sobre todo porque hace poco se compró un colchón realmente muy cómodo, y sus sábanas eran de una seda preciosa y muy suave. ¿Quién dijo que solo los nobles y los punks de clanes ricos podían disfrutar de las cosas buenas de la vida? Maldita sea, él era el señor Sanbi Hinchuiki Daiki-sama. Por muy bonito que sea que estés tan orgulloso de ser mi Hinchiki, te estás desviando mucho del camino, dijo Isobu con expresión inexpresiva. Oh, cierto. A nadie le gustan los fanfarrones. Bueno, de todas formas no es mi problema si te metes en problemas a la larga. Temari se encogió de hombros, dándole la espalda y echando un vistazo distraídamente a la habitación vacía en la que se encontraban. Ya basta de sarcasmo y comentarios mordaces, he venido a hablar contigo por una razón. Si quieres verme desnuda, te costará, bromeó con un bufido, recorriendo con la mirada su espalda. Y no precisamente para admirar la curva de sus caderas y la firmeza de sus nalgas a través de su vestido. En cambio, se fijó en la forma plegada de su gigantesco abanico. Con sus ojos, pudo ver en detalle la composición del arma. El metal estaba recubierto de mineral de chakra, específicamente de chakra de viento, ya lo reconocía, pues él mismo había fabricado algunas espadas con ese material. Además, tenía grabados interesantes. Un trabajo chapucero, para ser honesto, incluso el sello de Orochimaru era mucho mejor. La matriz del sello ni siquiera estaba bloqueada, pero era intuitiva y bastante interesante. Por su mirada, parecía un sello para amplificar el chakra del viento. Para cuando Temari se dio la vuelta, poniendo los ojos en blanco ante su comentario, ya se había memorizado la matriz de sellos y había tomado nota mentalmente de mejorarla y editarla para crear sellos que amplificaran todos los demás elementos mientras estaba en ello. Sería una buena referencia para descifrar los sellos de las espadas Kiba. Sabes, eres guapo, no te voy a mentir, pero no eres tan guapo, se burló Temari. Ahora, dejemos de andarnos con rodeos, como sabes lo de mi hermano, exigió. Daiki sonrió con suficiencia y abrió la boca. Gaara, no Kankuro,
antes de que me vuelvas a dar largas. Ella lo interrumpió antes de que pudiera decir nada. Vaya, ¿era tan predecible? ¿O es que ella era así de inteligente? Supongo que la broma sobre que su pintura de guerra era maquillaje que le había robado a la propia Temari tendrá que esperar. Bueno, da igual, ¿por qué no le arruina la diversión? Capítulo 107, The Chunin Exams 33. ¿Quién no sabe de tu hermano? Daiki puso los ojos en blanco y se cruzó de brazos. Cualquiera que sepa que es un Hinchiki y sea inteligente sabe quiénes son los portadores de los Biju. Eran elementos disuasorios de guerra por algo. Killer B, Yujito, Annie y Rosie estaban todos en los libros bingo, joder. Y si le creíamos a Fu, ella también estaba en la versión de Iwa del libro bingo. A veces le gustaba presumir de ese hecho, ya que él no aparecía en ningún cartón de bingo oficial. Todavía. Demonios, tu hermano es el hazmerreír, añadió Daiki con un bufido. Al menos para él. ¿Una broma? ¿Gaara es una broma? Temari lo miró boquiabierta, estupefacta. Claro que sí. Daiki soltó una carcajada. Mira cómo está. Si alguna vez existió un ejemplo perfecto de un Hinchiki fracasado, tu hermanito sería la viva imagen. La expresión de asombro se desvaneció rápidamente y Temari lo fulminó con la mirada con furia. Gaara es el arma más poderosa de la aldea oculta de la arena, la única persona capaz de derrotarlo es nuestro padre. El Kasekaje espetó con rabia, la falta de respeto hacia su hermano menor desatando lo que parecía ser una furia protectora. Estabas presumiendo ante tus amiguitos de la aldea de la hoja en el comedor y lanzándole pullas, no creas que no me di cuenta, pero no eres nada comparado con Gaara, es casi invencible, y no es alguien a quien un simple jnin de la aldea de la hoja pueda siquiera aspirar a arañar. El hecho de que sea el arma más poderosa de tu aldea cuando es tan débil es lo más gracioso de todo, hace que tu aldea parezca un circo gigante, replicó Daiki, alzándole la barbilla desafiante, incitándola a seguir. Y tu padre, el Kasekaje, es el gran payaso principal, con su enorme nariz roja y todo, on. Tú. Temari balbuceó buscando palabras para responder, pero el insulto que él le había proferido a su aldea, a su hermano y a su padre a la vez la dejó completamente atónita. ¿Cómo te atreves? Creo que serías mejor para quitarme las cosas calientes, replicó Daiki, además, obviamente no puedes decirme que no lo ves, pareces una chica inteligente. Ver que, apretó los dientes y le ordenó que revelara, vamos, dime qué respuesta obvia parece que me estoy perdiendo, pequeño tonto demasiado cachondo. Lo tiene tatuado en la frente, si eso no es un grito de auxilio, no sé qué lo es, respondió con desdén. Cariño, tu hermano es un psicópata por la soledad y por cuestionar su valía toda su vida. Eso es lo que les pasa a los niños a los que evitan y tratan como demonios. Y es débil, mental y físicamente, depende del poder de su Biju, y eso no me hará nada. Temari no respondió. Tenía los puños apretados a los costados, tan fuertes que le temblaban, y seguía mirándolo fijamente, pero no tenía palabras para refutarlo. Él pudo ver la comprensión en sus ojos. Por supuesto, no es tu culpa, ni la de tu aldea tampoco, Daiki se encogió de hombros, el querido y viejo Kasekaje tiene la culpa, tanto por el hazmerreír en que se ha convertido tu aldea como por las risas constantes de todos los altos mandos sobre que tu hermano sea una especie de arma definitiva. Joder, ese imbécil de raza envió a Pakura a la muerte, prácticamente el ninja más fuerte de Suna aparte de él mismo. La rubia de cabello castaño claro y trenzas hizo una mueca. Tu hermano es un Hinchiki fracasado porque no controla el poder de su Biju, sino que éste lo controla a él, continuó Daiki. ¿Sabes lo que necesitas para controlar el poder de un Biju? Fuerza de voluntad. Eso es todo, es algo simple, pero algo de lo que tu hermano pequeño carece por completo, porque no tiene nada, está completamente solo en el mundo, por lo tanto, no tiene nada por lo que valga la pena luchar aparte de sí mismo, no tiene pasatiempos, no puede dormir por culpa de ese sello inservible que retiene al One Tail y no tiene a nadie que le dé sentido a su vida, y por eso, solo tiene una fracción de la fuerza que podría tener, y así, ni siquiera se acerca a ser un rival para mí. Sus palabras impactaron tanto a Temari que la rubia de cabello arena retrocedió un paso, tartamudeando,
¿cómo sabes todo esto?, no pudo evitar preguntar en un susurro. Parecía que las verdades que le había dicho la habían conmovido profundamente. Al fin y al cabo, ella había venido a exigir respuestas tras unas cuantas burlas y alardes. Por favor, esto no es nada sorprendente, Daiki puso los ojos en blanco, prácticamente todo el mundo en tu aldea lo sabe, así que cualquier visitante se entera fácilmente, y todo el mundo en las naciones elementales sabe que tu padre es tan patético que el daimyo del viento viene a Konoha para recibir encargos de misiones. Claro, ¿cómo se puede esperar que un payaso lidere una aldea entera de decenas de miles de personas cuando ni siquiera se preocupa por su propio hijo? Los ojos de Temari se horrorizaron durante apenas unos segundos ante sus palabras, antes de que cerrara los ojos un momento, respirara hondo y se centrara. Para mi disgusto, tus palabras no están equivocadas. Llevo mucho tiempo descontenta con el trato que recibe Gaara, y tus palabras tienen fundamento, admitió, y luego se cruzó de brazos y lo miró fijamente a los ojos. Si bien es cierto que gran parte de lo que dices es verdad, Gaara tiene todo el poder del Sukaku a su alcance y la defensa definitiva. Todavía no has demostrado tu fuerza ni tu capacidad para vencerlo, solo has hablado mucho. Su autocontrol era bastante impresionante. Si termino luchando contra Gaara, con gusto demostraré lo mucho más fuerte que soy que él. Daiki se encogió de hombros. A menos que quieras que demuestre mi fuerza aquí y ahora. En respuesta, Temari sonrió con sorna, por fin. Para eso vine aquí en primer lugar, una pequeña prueba para ver si solo hablas por hablar o no. Su mano se alzó por encima de su hombro, agarrando la pesada base metálica de su abanico, y luego, en un instante, lo echó por encima de su hombro y lo blandió contra él. Un solo paso atrás aseguró que la voz pasara justo por donde había estado su rostro un momento antes. Oh, no está mal. Daiki parpadeó y se sorprendió a sí mismo haciendo un cumplido. Según sus cálculos, teniendo en cuenta la cantidad de metal comprimido en ese ventilador gigante y su tamaño, debía pesar al menos 150 libras, y ella lo hacía girar como una varita luminosa a velocidades vertiginosas. Los ojos de Temari se entrecerraron y no dijo nada, en cambio, agarró la base del ventilador gigante con la otra mano y, con destreza, lo hizo girar con ambas manos como si fuera un bastón, como si fuera la hélice de un helicóptero, y se abalanzó sobre él en una ráfaga de golpes cuerpo a cuerpo a una velocidad cegadora. Era sorprendentemente fuerte, rápida y hábil en el combate cuerpo a cuerpo para ser una especialista en ataques a larga distancia, de eso no cabía duda. Sin embargo, a pesar de eso, Daiki apenas se movió un centímetro de donde estaba mientras esquivaba y se movía ágilmente para evitar sus golpes. Él era mucho más rápido que ella y podía prever su siguiente movimiento incluso antes de que ella lo comenzara a ejecutar por completo. Tampoco era tan buena persona como para permitir que una chica de otro pueblo lo atacara en su propio pueblo sin consecuencias. O en cualquier otro pueblo, para el caso. También podía, por ejemplo, guardar sus pesas en un instante, reduciendo su peso en 20.000 libras. Esquivó un golpe y luego se movió. Los ojos de Temari se abrieron de par en par cuando él desapareció por completo de su vista, así de rápido se movió. Y entonces un sonido de desgarro llenó la habitación y Daiki apareció detrás de ella, con un familiar vestido rosa pálido en la mano. La miraba de reojo con una sonrisa burlona. Sus ojos devoraban con avidez su trasero firme y redondo, cubierto únicamente con medias de rejilla y una tanga azul celeste que le quedaba de maravilla en las caderas. Temari tardó un segundo en darse cuenta de lo que había pasado y se giró bruscamente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «¿Tú, cómo?», exclamó boquiabierta, sin siquiera molestarse en cubrirse por delante y mostrándole sus pechos casi completamente desnudos, grandes y firmes melones cremosos coronados con pezones de color rosa cereza que se asomaban a través de la red. «Solo soy ese fa», comenzó a responder, con los ojos fijos en sus pechos, memorizando su forma y cada contorno. Inclinó la cabeza hacia un lado mientras Temari intentaba golpearle la cabeza con su abanico mientras él estaba ocupado contestando y mirando sus tetas. «TCH». Chasqueó la lengua con fastidio. «Pues desde luego no eres tímida», dijo Daiki riendo. Ella aprovechó su distracción, mientras él la miraba fijamente y le respondía, para intentar darle un buen golpe en la cabeza. «Bien por ella. Soy una kunoichi,
y no una como esas niñatas con las que andas que se encierran o se avergüenzan por un poco de desnudez, resopló Temari, golpeando su abanico contra el suelo a su lado y apoyándose en él. Parece que no solo hablas por hablar, supongo, no es que este pequeño combate haya sido tan impresionante, soy especialista en ninjutsu, solo soy lo suficientemente buena en el combate cuerpo a cuerpo para salir adelante. Sabes, en realidad no es tan difícil halagar a la gente, resopló Daiki, como por ejemplo, oye Temari, tienes unas tetas muy bonitas, se ven muy suaves y apuesto a que se sentirían muy bien en mis manos. Tendrás que quedártelo pensando. Temari puso los ojos en blanco y luego extendió la mano, dame mi vestido. ¿Qué tal si no? Replicó Daiki, levantándolo y haciéndolo girar distraídamente en el aire sobre su cabeza. Creo que me lo quedaré. Temari lo miró fijamente por un instante, antes de resoplar, da igual, ya hice lo que vine a hacer, respondió, y con audacia se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, abriéndola sin importarle en absoluto estar casi desnuda. Se detuvo justo antes de salir y lo miró por encima del hombro. Quédate con el vestido si quieres, podría hacer que tus últimos sueños sean memorables antes de que Gaara te aplaste después de provocarlo como lo hiciste, ahora te tiene en la mira. Y entonces, con decisión, salió de la habitación y caminó por el pasillo hasta la suya. Daiki la observó directamente a través de las paredes mientras lo hacía. Parpadeó. No se imaginaba que las cosas saldrían así cuando le quitó el vestido. Claro, no tenía que ir muy lejos para llegar a su habitación, y no había nadie cerca para verla, sobre todo porque sus hermanos no estaban allí. Bueno, ella era interesante. Por muy impresionantes que fueran sus tetas y su culo, Daiki quedó aún más impresionado por su fortaleza mental. Le soltó unas cuantas revelaciones impactantes y, aunque al principio se quedó en shock y abrumada, rápidamente recuperó la compostura. Soltando una risita, se acercó y cerró la puerta, examinando distraídamente el vestido que tenía en las manos. ¡Qué divertido!, reflexionó. En ese preciso instante, una bocanada de humo salió a su lado y Daiki levantó la vista del vestido rosa pálido que sostenía en sus manos para mirar con sorpresa. Cuando el humo se disipó, apareció a la vista un camaleón de escamas rosadas que ya conocíamos. Aunque era mucho más pequeño de lo habitual. Toca. Daiki parpadeó sorprendido, ¿por qué eres tan pequeña? Porque me apetecía, y obviamente no podía entrar en un espacio tan estrecho con mi tamaño normal, no, respondió Toka como si fuera algo obvio. No sería muy buena en sigilo e infiltración con mi tamaño habitual, ¿verdad? ¿Puedes cambiar de tamaño? Los ojos de Daiki se abrieron de par en par. Era obvio, sin duda, estando ella allí y ahora, pero era muy interesante saberlo. Una técnica básica del clan camaleón, aunque nosotros solo podemos encogernos y volver a nuestro tamaño normal, una aplicación inversa de ese mismo jutsu que suelen usar los Akimichi de tu aldea. Toka se encogió de hombros, algo que sin duda aprenderás en el futuro, una vez que puedas igualar la capacidad sensorial de los cachorros de nuestro clan, sin depender de esos ojos tontos tuyos. Vaya, genial, se le ocurren muchísimas maneras de usar ese tipo de cosas. Está celosa de no tener unos ojos tan impresionantes como los míos, la provocó. Toka puso los ojos en blanco y se burló, para nada, a diferencia de ti, no necesito recurrir a una muleta para algo tan simple, replicó. ¡Guau! Justo en el orgullo. Daiki tosió, ¿y bien, qué pasa? Cambió de tema, sin motivo alguno, simplemente le apetecía. 100% verdad. Totalmente. Volvió a poner los ojos en blanco, pero no le recriminó nada y, en cambio, se acercó y se subió a su hombro, acomodándose cómodamente. En ese momento, medía como mucho unos 25 centímetros. Enséñame la mano, le ordenó. ¡Qué princesita lagartija tan exigente! Daiki hizo lo que le pidieron y levantó la mano. Entonces, ¿por qué?, comenzó a preguntar, solo para que sus ojos se abrieran de par en par cuando ella abrió la boca y extendió su larga lengua y dejó caer una pequeña piedrecita verde brillante en su palma, esto es, se quedó boquiabierto de asombro. Me tomé la libertad de coger la piedra que querías de ese hurón, y como tenías planeado, dejé un pequeño fragmento dentro de la molesta criatura para mantenerla con vida, explicó Toka,
Pensé que así evitaría la molestia de traerla de vuelta aquí y luego llevármela de vuelta como tenías previsto inicialmente. Daiki no dijo nada y se quedó mirando con asombro el fragmento de la piedra de gelel que sostenía en la mano. Luego, lentamente, comenzó a reírse entre dientes y, al poco tiempo, echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada sonora que resonó por toda la habitación, rebotando en las paredes y reverberando de forma ominosa. Veo por tu risa demente que estás complacido, comentó Toka con indiferencia, haciendo que se callara. Oye, mi risa es poderosa e intimidante, no demente, gruñó. Sigue diciéndote eso, resopló el camaleón rosa. Por cierto, encontrar a ese clan fue todo un reto, aunque los encontramos viajando por la tierra de los ríos, y curiosamente, no muy lejos de allí, me topé con un extraño templo antiguo que el anciano del que me hablaste parecía estar tratando de evitar. Los ojos de Daiki se abrieron de par en par. Un momento, no está en otro continente, está aquí, pensó, atónito. Y no solo eso, sino que además estaba en la maldita tierra de los ríos. ¿Qué carajo? En serio, ¿qué demonios era la tierra de los ríos y todas esas cosas buenas? Deberían cambiarle el nombre a Tierra del Botín, por Dios. Esto es bueno. Daiki no pudo evitar soltar otra risa siniestra, no demente. Cuando finalmente logró que Isobu absorbiera el rayo Makyu, también pudo ir tras las vetas de piedra gelel, que deberían ser comparables al propio rayo Makyu. Con el rayo Makyu y las vetas de piedra gelel, ¿acaso no podría llegar a ser un rival para Kurama? Es poco probable, a juzgar por tus recuerdos. Si bien la combinación de ambos me daría un gran impulso, creo que, en el mejor de los casos, alcanzaré un poder comparable al de Chomei, y como sabes, Chomei no se acerca ni de lejos al poder de Kurama. Isobu destrozó esas esperanzas. Sí. Kurama les dio una paliza a los Chomei, incluso con Son Goku, Saiken, Koko, Matatabi y el mismísimo Isobu apoyándolos. Y ese era solo Kurama a la mitad de su poder. Pero aún así, eso supondría un salto significativo en cuanto a poder. Y siempre había otras vías que explorar. Por ahora, era momento de poner en marcha otros planes. Como, por ejemplo, sellar este fragmento de gelel dentro de su sello de la estrella celestial. Capítulo 108, The Chunin Exams 34. Su chakra había cambiado de color de nuevo. Originalmente, aunque suene a cliché, su chakra era de un azul cian claro. Resulta irónico, considerando que en su otra vida le disgustaba el azul claro porque le provocaba dolores de cabeza al mirarlo durante mucho tiempo. En realidad no era un mal color, pero no le gustaba usarlo en grandes extensiones y prefería utilizarlo únicamente para detalles decorativos y cosas por el estilo. Cuando se convirtió en el Hinchiki de Isobu y sus canales de chakra quedaron constantemente expuestos al chakra de Isobu, su chakra no solo se volvió más denso, sino que también se oscureció, adquiriendo un color azul oscuro. Mucho más de su estilo. Cuando obtuvo el sello maldito y absorbió todo el chakra del fragmento de alma de Orochimaru, su chakra se oscureció una vez más, adquiriendo un color púrpura real. Que luego se volvió de un color púrpura aún más oscuro después de que remodelara el sello maldito y lo convirtiera en el sello de la estrella celestial. Ahora, sin embargo, horas después de su encuentro con Temari y de que Toka volviera a él, el color de su chakra había cambiado radicalmente una vez más. Ahora, después de sellar la piedra, o más bien el fragmento de gelel, en el sello de la estrella celestial en su hombro y colocarlo de la misma manera que el chakra estelar, el color del chakra de Daiki había cambiado a un verde oscuro que parecía casi rozar el gris. En realidad es verde madera, lo corrigió Isobu amablemente mientras permanecía de pie en medio de la habitación que le habían asignado para los próximos días, con una llamarada de chakra cubriendo su mano y examinándola con interés. ¿Verde madera, eh? No es un mal nombre para el chakra de un ninja de la hoja. Daiki resopló divertido. Aún así, no podía quejarse en absoluto. El cambio de color de su chakra no era algo malo. Todo lo contrario, se había vuelto aún más denso y poderoso, y además, mucho más fácil de controlar. Supuso que eso tenía sentido considerando que el perdedor de Aido aprendió a controlar el poder de la piedra de gelel extremadamente rápido después de hacerse con ella.
Y no solo su chakra se sentía más fuerte y fácil de controlar. Su cuerpo mismo se sentía bastante más fuerte en las últimas horas, después de acostumbrarse al flujo de poder del fragmento de Helel. Y su capacidad de curación también se había incrementado enormemente. Se había cortado la mano hacía poco para comprobarlo y, en cuestión de segundos, la herida chisporroteó y sanó. El factor curativo de Jinchuriki sumado a la regeneración del fragmento de Helel, que en la otra línea temporal era comparable a la del propio Naruto, conformaba una combinación poderosa. Sinceramente, tenía muchísima curiosidad por ver cómo se reflejaba en su pantalla de estado y si realmente había aumentado o si siquiera aparecería, porque cuando usaba sus formas de capa de Jinchuriki, su pantalla de estado nunca lo reflejaba. Fue raro. Aún quedan muchas preguntas sin respuesta al respecto. Estatus, pensó, sacudiendo la cabeza. Nombre, Daiki Yurei. Edad, 13. Capacidad de chakras, 170.000/170.000, caje de nivel bajo. Fuerza, 198/. Resistencia, 275/. Durabilidad, 197/. Agilidad, 197/. Taijutsu, 205/500. Ninjutsu, 290/500. Genjutsu, 45/500. Bukijutsu, 120/500. Chakra Control, 259/500. Afinidades de los chakras emoticono cara sonriente. Relámpago, avanzado ruge con el poder del trueno. Agua, experto el mar se abre ante ti. Fuinjutsu, avanzado la respiración se entrecorta. Su capacidad de chakra había aumentado casi 10.000 en los últimos días, un buen salto con respecto al enorme incremento que había obtenido tras su breve encuentro con Orochimaru. Claro que eso no se debía únicamente al fragmento de Helel, el chakra estelar, el chakra de Isobu y sus ojos aseguraban que su capacidad de chakra creciera pasivamente de forma constante. Y, por supuesto, tenía un montón de clones de sombra entrenándolo en ese momento, lo que hacía que su capacidad de chakra creciera a través del entrenamiento. Aún así, a pesar de todo, sabía que el crecimiento era notable desde anoche. Y, curiosamente, además de eso, sus habilidades físicas sí habían mejorado, al igual que su control del chakra. Según sus cálculos, ambas habían aumentado en aproximadamente 20 puntos cada una tras obtener el fragmento de Helel. Eso fue genial. Eso equivalía a semanas de entrenamiento. Estuvo cerca de superar los 200 en la mayoría de sus capacidades físicas y acercándose a los 300 en resistencia. Vaya, soy una auténtica bestia, sonrió Daiki mientras miraba la pantalla de estado. Bueno, supongo que ya casi lo logramos. Dale unos años y tal vez te permita afirmarlo con certeza, intervino Isobu. Daiki parpadeó, y quien te nombró policía del título de bestia, preguntó con un bufido. Soy una bestia con cola, ¿recuerdas? Está en mi nombre. Ahora mismo, me temo que Daiki, solo puedes reclamar ser una bestia por mi culpa, no por mérito propio. Qué lástima, qué pena, respondió Isobu con aire de suficiencia. Sabes, te hicieron parecer el más amable y educado de los 9, respondió Daiki con un puchero, pero lo único que haces es acosarme, se quejó. Yo soy el educado y amable, ya sabes lo locos que están mis hermanos, replicó Isobu, y solo estoy cumpliendo con mi deber cívico de desinflar un poco ese ego aquí y allá antes de que se te infle tanto que salgas volando al espacio. Antes de que Daiki pudiera pensar en algo con lo que responder, Isobu tosió, de todos modos, no es solo el poder de tu chakra y tus habilidades lo que ha aumentado, probablemente no te lo puedas creer ahora mismo, pero yo soy el chakra mismo que ha tomado forma y tu chakra es parte de tu propia fuerza vital, dijo el Biju de 3 colas. ¿Y a qué te refieres? Preguntó Daiki. Ya tenía una idea bastante clara, por supuesto, puesto que quizás era la razón principal por la que había ido a por este fragmento de Helel, pero no podía confirmar si estaba funcionando. Aparentemente, Isobu sí podía.
La energía de Helel no es exactamente chakra, sino más bien la energía natural que se absorbe en tu sello de la estrella celestial, a grandes rasgos. Aunque no puedo estar completamente seguro hasta que aprendamos a percibirla, continuó Isobu. Aún así, es increíblemente pura y, al aumentar tu chakra, también potencia tu fuerza vital. Desde ayer, calculo que tu esperanza de vida máxima ha aumentado casi 1 año, 8 meses si tuviera que ser más preciso. Y seguirá aumentando en esa cantidad diariamente mientras ese fragmento en tu sello continúe transmitiéndote su energía. Fue muy bueno saberlo. Y significaba que recuperaría la esperanza de vida que había perdido con el agua del héroe, aproximadamente 10 años, en poco más de 2 semanas. 8 meses por día, lo que serían aproximadamente entre 2.900 y 3.000 en 1 año, lo que en meses equivaldría a alrededor de 120 años. Muy diferente a cómo funcionaba en la otra línea temporal. Quizás hubo algún cambio porque se trataba de un universo diferente. Pero claro, eso tampoco tenía mucho sentido. La piedra completa no está exenta de inconvenientes, la energía pura, según mi teoría, da lugar a una forma mutada, al igual que el sello maldito, lo que me lleva a pensar que es similar a la energía natural. Isobu ya tenía una respuesta para eso, al parecer. No estás usando todo el poder de la piedra, sino que purificas y filtras su energía en la tuya, obteniendo solo rasgos beneficiosos, aunque a costa de cierta fuerza instantánea. En este sentido, es más parecido a que extraigas de ese fragmento y conviertas tu chakra en el propio chakra Helel, una fuente propia que crece desde la raíz. Quizás en el futuro tu chakra tenga propiedades curativas innatas. Eso tiene sentido, después de todo. No siento que mi energía evolucione de ninguna manera, reflexionó Daiki, cruzando los brazos pensativo. Y no sería tan difícil extraer energía y transformarse si fuera similar al sello maldito. Al fin y al cabo, Sasuke podía usar su transformación de nivel 2 sin ningún entrenamiento, simplemente extrayendo más energía del sello maldito. Él no era del tipo que se jactaba de sí mismo. Sí, lo eres, dijo Isobu con expresión inexpresiva. Pero, si me lo permitía decir, era bastante hábil. Y contaba con el apoyo de Isobu, entre los dos, si hubiera habido una transformación, la habrían encontrado enseguida. Dado que no lo habían hecho, tenía sentido que Daiki no experimentara una transformación a partir de esa energía. Como debe ser, las únicas transformaciones que necesita son mis formas, añadió Isobu. Daiki estaba completamente de acuerdo con eso. Además, si se transformara en una especie de murciélago o lobo mutante, su capa de chakra y demás parecerían mucho menos épicos. Diablos, si le saliera pelo o algo así, la gente probablemente ni siquiera podría ver los impresionantes tatuajes que se hizo gracias a su sello de la estrella celestial. Esperar. ¿Y qué hay del modo sabio? Preguntó Daiki. Eso no es tanto una transformación, sino más bien una mejora de tu forma base. Se aprueba. El modo sabio Biju es algo que definitivamente deberíamos adquirir en el futuro si podemos, respondió Isobu. Uf. Por cierto, tus cálculos estaban completamente equivocados, en 1 año acumularías la energía vital de 243 años, añadió la enorme tortuga Biju. Deberías ir más despacio al hacer cálculos mentales. Aunque, pensándolo bien, supongo que incluso dominar las tablas de multiplicar es una hazaña enorme, considerando que toda tu capacidad cerebral gira en torno a tu preciado entrenamiento y a cómo golpear con más fuerza. Oye. Daiki entrecerró los ojos. Puedes insultarme todo lo que quieras, amigo, sé que me quieres de verdad, pero cuida tu tono cuando hables del estilo de vida más sagrado. Uf. Lo peor es que prácticamente lo veneras, gimió Isobu, más le vale a Konoha que el tercer Hokage sobreviva a esta pequeña invasión que se avecina, de lo contrario se verán obligados a adoptar una religión completamente nueva y posiblemente un culto. Daiki abrió la boca para responder, pero hizo una pausa y pensó, en realidad no es mala idea. Isobu se calló al instante. Sí, me gusta. Si me convierto en Hokage, haré que el entrenamiento intensivo sea obligatorio para todos los ninjas y ninjas en entrenamiento, para así mejorar el rendimiento de mis ninjas subordinados. Daiki asintió para sí mismo.
De esa forma serán mucho más útiles en el futuro en lugar de ser solo carne de cañón que tendré que proteger si las cosas se convierten en una gran guerra como sucedió en la otra línea temporal. Debería practicar lo que predico y cuidar mis palabras. Isobu gimió derrotado. ¿Ya terminaste? La voz de Toka lo sacó de su conversación mental. Daiki miró hacia el otro extremo de la habitación, donde una cama individual estaba pegada a la pared y un camaleón de escamas rosas, que le resultaba familiar, descansaba sobre su almohada en su forma encogida. Más o menos, se encogió de hombros. En realidad, no sabía por qué se había quedado. Por lo general, cada vez que terminaba una tarea para él o un entrenamiento con él, desaparecía y regresaba a su tierra natal. Bien, asintió simplemente, debo decir que ver cómo tu rostro cambiaba a través de una variedad tan ridícula de expresiones fue bastante nauseabundo, en un momento dado. Incluso tenías una sonrisa bastante horrible en la cara que no desentonaría en absoluto en el rostro de un asesino en serie. ¡Ay! Soy un asesino en serie, le dijo con expresión impasible. Sinceramente, había perdido la cuenta de cuántas personas había matado, pero apostaba a que a estas alturas ya eran más de 100. Los bandidos eran unos auténticos payasos que nunca aprendían, e incluso al realizar misiones menores de rango de fuera del pueblo, no era raro encontrarse con algunos de ellos. La verdad es que eran como cucarachas, no representaban ninguna amenaza, pero justo cuando creías haberlas erradicado, aparecían algunas más entre las huellas y merodeaban por el bosque buscando viajeros. Lo cual nunca le salió bien, porque solían ser golpeados por cualquier shinobi que pasara por allí si se los encontraban. Supongo que es algo cierto, aunque hay una diferencia, reflexionó Toka con pereza, aún así, te aconsejo que no muestres esa cara delante de las mujeres. Seguramente no podrás atraer a ninguna con esa expresión tan espantosa. Confía en mí, no tengo ningún problema en ese aspecto. Daiki puso los ojos en blanco, bueno, tal vez. Claro, le faltaba por completo en el plano romántico y solo tenía una aventura de una noche y una mujer mayor muy atractiva que le ofrecía acostarse con él si hacía algo épico por ella. Incluso Naruto y Sasuke tuvieron chicas interesadas en el romance y en una relación amorosa formal con ellos. ¡Wow! ¡Qué deprimente! Entonces, ¿hay alguna razón por la que sigues por aquí?, preguntó Daiki, sacudiendo la cabeza y apartando esos pensamientos antes de deprimirse tanto que empezó a escuchar baladas country y canciones sobre desamor, y luego sacó los botes de helado. ¿Te supone algún problema que siga aquí?, preguntó Toka en lugar de responder a la pregunta. No, me gusta tenerte cerca a pesar de lo cabrona que eres conmigo, se encogió de hombros, solo tengo curiosidad porque sueles irte cuando sientes que has hecho lo que tenías que hacer. Quizás no sería tan, perra, como lo describes tan groseramente si no fueras un cabeza hueca tan incompetente, Toka puso los ojos en blanco. En cuanto a por qué estoy aquí, actualmente no tengo obligaciones dentro del clan y tengo algo de tiempo libre, y pronto participarás en un combate competitivo, ¿no? Pensé en quedarme un rato para ver al invocador elegido del gran clan Camaleón mostrar su poder a los demás y divertirme un poco. Además, añadió antes de que él pudiera decir nada más, mirándolo con seriedad entrecerrando los ojos, tuviste un altercado con el principal invocador y titular del contrato del clan Serpiente. Padre desea vigilar la situación, por si acaso el abuelo se ve obligado a luchar contra ti. Ah, ¿verdad? Manda era su abuelo. La verdad es que tenía un linaje impresionante, la hija de quien se convertiría en una de las principales invocaciones de Pain y la nieta de la bestia invocada personal del Sannin Serpiente. De acuerdo, puedes quedarte todo el tiempo que quieras, Daiki se encogió de hombros. Personalmente, no le entusiasmaban demasiado las invocaciones de serpientes, las de camaleón eran claramente superiores. De hecho, eso me recuerda que le encargué otra misión de búsqueda a tu clan hace casi 2 días para que encontraran algo para mí. ¿Cómo es eso? El cadáver de Uchiha, ¿sí? Toka lo interrumpió. Ya lo encontramos, después de todo, ya tenía su ubicación. Lo hemos estado guardando por ahora, ya que estabas ocupado y no queríamos dejarlo en tu propiedad. Los ojos de Daiki se abrieron de par en par, lo encontraste, exclamó, con una enorme sonrisa que se extendió por su rostro. Los camaleones eran, sin duda, los mejores.
Sí, aunque está en muy mal estado, Toka se encogió de hombros. No se ha descompuesto demasiado, pero la fauna acuática del río Naka se lo ha comido parcialmente, y lo que queda del cadáver está empapado. Además, le faltan los ojos. La verdad es que no entiendo por qué lo querías. Sin el Sharingan, el cadáver de un Uchiha es bastante inútil. Déjame que me encargue de eso. Daiki la despidió con un gesto. ¿Puedes traerlo aquí? Supongo que sí, dame un momento. Toka sintió y, un segundo después, desapareció en una nube de humo. Daiki no tuvo que esperar mucho. Capítulo 109, The Chunin Exams 35. Apenas transcurrió un minuto antes de que otra bocanada de humo anunciara el regreso de Toka. Ella era prudente en ese sentido. Cuando el humo se disipó, dejó ver a Toka todavía en su forma miniatura, de pie junto a un trozo de grasa hinchado y empapado. Daiki hizo una mueca. En definitiva, Shisui Uchiha era un chico bastante guapo. Por lo que recordaba, tenía el aspecto de chico guapo típico de un Uchiha, pero al mismo tiempo, sus rasgos eran más masculinos que los de, por ejemplo, Sasuke. Ahora, él, o mejor dicho, lo que quedaba de él, parecía más bien un tumor de piel gordo e hinchado que parecía resumar una sustancia acuosa repugnante por cada uno de sus poros. Y eso sin mencionar que había montones de grandes grietas en toda la superficie del cuerpo, como si montones de criaturas se hubieran dedicado a mordisquearlo de vez en cuando. Era un milagro que a estas alturas no se hubiera convertido simplemente en un esqueleto. Pero claro, Shisui era diferente a la mayoría de la gente, estaba cerca de un shinobi de clase S cuando murió. Su cuerpo era mucho más resistente que el de una persona promedio, por lo que tardaba más en descomponerse. Aún así, no era precisamente una imagen agradable. Y le quedaba fatal a un tipo tan guay. Sigo sin entender qué utilidad tendrá este cuerpo para ti, reflexionó Toka, lanzándole una mirada indiferente, a menos que te hayas vuelto un científico loco como el poseedor del contrato de la serpiente y planees clonar a este Uchiha. No, nada de eso, respondió Daiki, con la mirada fija en el cadáver. Sus ojos rojo escarlata brillaron mientras observaba el cuerpo, absorbiendo su contenido. Maldita sea, no estaba medio empapado, ¿verdad? Eso tendría que desaparecer. ¿Recuerdas lo que te dije sobre mi armadura infinita? Preguntó, agachándose sobre el cuerpo y presionando su mano sobre él. Se concentró, extendiendo su chakra por todo el cuerpo y atrayendo el agua del cadáver hacia él. Hacía tiempo que había aprendido lo que debía hacer al usar la fuerza vital pura para reparar un cuerpo. El contenido de la técnica que esos 4 payasos emplearon para revivir a su amo Seimi le había sido explicado a partir de su botín. Durante el proceso de regeneración del cuerpo, se eliminarían todas las impurezas que se hubieran arraigado, incluyendo insectos y otros organismos que lo hubieran infestado. Aún así, debía haber unos cuantos litros de agua dentro de ese cadáver. ¡Uf! Era un milagro que no hubiera reventado, pero supuso que también podría atribuirlo a la fuerza de Shisui antes de morir. Por si acaso sacaba el agua. Sí, absorber chakra y convertirlo en fuerza vital, ¿cómo podría olvidarlo con un nombre tan ridículo? Toka resopló y puso los ojos en blanco, luego se acercó, saltó sobre su hombro y se tumbó, observando lo que hacía. Sí, sonrió levemente Daiki mientras guiaba el agua del cadáver hacia arriba y fuera de una de las grandes grietas en la carne del cadáver, aunque carezco del jutsu de resurrección que extrae un alma del más allá, usando la fuerza vital, puedo hacer lo que querían, y mucho mejor que esos tipos gracias a mis ojos. De hecho, el jutsu utilizado para la transferencia de la fuerza vital en sí no era realmente un jutsu, sino más bien una función de la armadura infinita. Un sello. Un sello que hacía tiempo que había roto. Conocía sus funciones y podía hacerlo mejor con sus ojos. Especialmente en combinación con el que quizás sea su jutsu más utilizado de todos. ¿Y qué era lo que esperaban lograr, preguntó Toka, algún tipo de jutsu de resurrección, como el Edo Tensei de tu aldea? Era de esperar que ustedes también supieran de eso, resopló Daiki, pero sí, algo así. Básicamente, con suficiente fuerza vital, es posible regenerar un cadáver que no es más que un esqueleto, devolviéndole la salud y la vida por completo. Ya veo. Toka dijo simplemente y nada más.
Siempre la mujer lagarto tan serena, ¿eh? Ella guardó silencio por un momento mientras él trabajaba, asimilando lo que decía, antes de... ¿Deseas regenerar el Sharingan y quedártelo?, preguntó Toka un momento después, dando justo en el clavo. Prácticamente sí. Daiki asintió. El Sharingan es una herramienta poderosa, sin duda, ¿pero por qué? ¿Piensas reemplazar esos ojos que tienes ahora, los Shinkugan que llamas?, preguntó a continuación. Te aconsejaría que no lo hicieras. En mi opinión, las habilidades generales, especialmente las sensoriales, y el hecho de que potencien tu capacidad analítica, superan con creces los beneficios del Sharingan. No te preocupes, no voy a renunciar al Shinkugan, es mucho mejor que el Sharingan, le aseguró Daiki, simplemente planeo fusionar el Sharingan con mi Shinkugan mediante Fuinjutsu, solo que aún no he tenido tiempo de hacer el sello. Hasta ahora no había sido precisamente una prioridad. Ya tenía una idea general de cómo lo haría, con el sello de los 4 símbolos, el sello del filtro de chakras y algunas de las aplicaciones de su sello de la estrella celestial mejorado. ¿Y cómo piensas hacer eso?, me pregunto. Toka tarareó, y por el rabillo del ojo vio cómo sus labios se estiraban en una sonrisa burlona. ¿Piensas sacarte los ojos para grabar físicamente los sellos en ellos? Daiki no dijo nada. Los ojos de Toka se abrieron de par en par. De verdad, exclamó, antes de estallar en carcajadas. Dios mío. Eres un verdadero bufón que haría cualquier cosa por hacerse más fuerte. Aunque, al menos, un bufón divertido. Daiki resistió la tentación de decirle que había una delgada línea entre algo estúpido y algo genial. La cuestión era si funcionaba o no. Pero él simplemente dejaría que su trabajo fuera toda la prueba que necesitaba y se la mostraría. Más tarde, cuando finalmente lo logró. Aún así, consideró la idea de crear un sello alrededor de sus ojos, conectándolos a sus sienes en lugar de a los ojos mismos. Sin embargo, pensó que eso debilitaría la conexión y que sería más fuerte si los fusionaba. Y, de hecho, podría conducir a un mejor resultado. Si sellaba el producto final a su genoma, convirtiéndolo verdaderamente en parte de su linaje y pudiendo transmitirse a las generaciones futuras, eso llevaría mucho más tiempo. Todavía no era lo suficientemente bueno como para hacer algo así. Sacudió la cabeza cuando la última gota de agua se desprendió, desviándose hacia arriba para unirse al resto, formando una gran esfera de agua casi tan alta como él, que flotaba ociosamente en el aire bajo su control. Últimamente estaba dominando muy bien la manipulación del agua. Mejoraba día a día, incluso segundo a segundo, teniendo en cuenta que en ese mismo instante tenía clones entrenando con ella. Bien, entonces pongámonos manos a la obra, dijo Daiki unos instantes después, tras vaciar el agua de la ducha de su habitación, agachándose de nuevo sobre el cuerpo, que, aunque seguía siendo un trozo de carne, ahora estaba mucho más delgado. Hizo un sello con la mano, jutsu de la palma mística, entonó, mientras un familiar chakra curativo de color verde cálido se formaba alrededor de sus manos. Entonces, se concentró y recurrió a las enormes cantidades de fuerza vital almacenadas en la armadura infinita. Además de absorber cualquier chakra que se dirigiera hacia él, Isobu añadía constantemente chakra a la armadura, y según sus cálculos, en términos de volumen, habían almacenado suficiente chakra como para rivalizar con el de su hermano de 2 colas, Matatabi. Sus ojos comenzaron a brillar con tal intensidad que la habitación se tiñó de un rojo profundo, y canalizó la fuerza vital en sus manos. El suave y cálido aura verde de su jutsu de la palma mística se transformó en un brillante destello, y presionó sus manos sobre el cuerpo de Shisui, liberando la fuerza vital curativa en el cadáver. Y al instante, ante sus propios ojos, vio cómo el tiempo parecía retroceder rápidamente para su cuerpo. La piel hinchada se encogía, se tensaba, pasando de un gris pálido y empapado a una piel cálida y cremosa, las grietas por todo el cuerpo sanaban, se rellenaban, los dientes se reformaban, el cráneo y el rostro hinchado se encogían y recuperaban su forma original. Un apuesto adolescente de cabello negro, apenas unos años mayor que Daiki, lo miraba fijamente, con las cuencas de los ojos vacías. Según sus cálculos, ya había dirigido 1/10 parte de la fuerza vital total acumulada, amplificada por sus ojos y el jutsu de la palma mística, hacia el cuerpo. ¿Qué?
Sigue adelante, le instó Isobu antes de que flaqueara. El poder requiere poder, y el Sharingan, especialmente este, no se restaura tan fácilmente de la nada, sobre todo teniendo en cuenta que sus ojos aún existen. Eso no tenía ningún sentido. Isobu estaba seguro, por ejemplo, de que Daiki mismo podía regenerar un pulmón perdido con bastante facilidad. Entonces, ¿significaría eso que si alguien le arrancara un pulmón, lo guardara en la mano y no lo destruyera, le resultaría más difícil regenerarlo? Sigue adelante. Admito que no lo sé todo, pero unos ojos como estos son especiales, te obligan a ir más allá, respondió Isobu. Qué críptico. Y estúpido. En serio, ¿qué demonios pasaba con toda esa mierda del Sharingan que, al parecer, incluso las leyes del universo hacían más difícil regenerarlo sin más? Inyectó aún más fuerza vital en el cuerpo de Shisui. Sin embargo, sus ojos seguían sin formarse. Triplicó la producción. Pronto, según los cálculos de Isobu, su fuerza vital se expandió hasta alcanzar un nivel de chakra equivalente al de Sukaku, el Biju de una cola. Esto fue suficiente para revivir por completo a Seimi y sacarlo del más allá. Allá. En las cuencas de los ojos se observaba un brillo, pequeñas escamas blancas que se formaban sobre los nervios ópticos. Ora, rugió Daiki y se lanzó con toda su fuerza, expulsó hasta la última gota de fuerza vital almacenada en la armadura infinita, la amplificó con sus ojos y la dirigió hacia el cuerpo con el jutsu de la palma mística. Y luego dio un paso más allá y fue aún más allá. Recurrió a su propio chakra, convirtiendo casi la totalidad de su capacidad de chakra en fuerza vital y, para rematar, añadió chakra comparable al de un Kage convertido en fuerza vital. Estaba utilizando tanto chakra, tanto el suyo propio como el de otros, que empezaron a aparecer manchas danzantes en su visión y comenzó a tambalearse de un lado a otro casi como si estuviera ebrio. Y de repente, el flujo se cortó por completo. No le quedaba nada más que su propia fuerza vital, y Daiki se encontró cayendo hacia atrás en un desmayo. Chakra, agotamiento, se dio cuenta con la mirada perdida. La parte posterior de su cabeza se estrelló contra el duro suelo de baldosas de la habitación, pero Daiki ni siquiera tuvo fuerzas para hacer una mueca de dolor. Por supuesto, Toka se apartó de su hombro con facilidad y sin esfuerzo antes de tocar el suelo, sin siquiera molestarse en detenerlo. Verdaderamente un bufón, resopló ella mientras él yacía allí mirando al techo, o más bien a la parte del techo que podía ver, ya que la mayor parte de su visión estaba llena de manchas que le impedían ver casi todo. Aunque supongo que es un bufón competente, ya que parece que tus esfuerzos no fueron en vano. Daiki parpadeó lentamente, funcionó, pensó confusamente. Un segundo después, el entumecimiento que había invadido su cuerpo comenzó a desvanecerse a medida que un chakra denso y poderoso, familiar para él, fluía hacia sus venas, rejuveneciéndolo y dándole la fuerza suficiente para incorporarse sobre sus manos y rodillas. Sus extremidades aún temblaban violentamente por el esfuerzo, e incluso con Isobu pasaría un poco de tiempo antes de que los efectos del agotamiento del chakra desaparecieran por completo, pero, por ahora, podía moverse. Giró la cabeza y miró el cadáver, y una sonrisa comenzó a dibujarse en su rostro. El cuerpo perfectamente restaurado de Shisui Uchiha yacía mirando al techo tal como lo había hecho antes, con los ojos bien abiertos. Sus ojos Sharingan de color rojo carmesí con 3 Tomoe mirando fijamente hacia arriba sin expresión. Lo logró. Y todo lo que necesitó fue un chakra comparable al del Biju de 2 colas, amplificado por un dujutsu absurdo de su propia creación. Daiki sonrió victorioso, antes de desplomarse de nuevo hacia atrás sobre el suelo y quedarse allí tumbado, disfrutando del momento. Nunca más, juró. Bueno, no diría que nunca. Quizás sea posible crear un Manjikyo Sharingan eterno si tienes 2 pares de ojos iguales, interrumpió Isobu. Pero creo que tardaremos mucho tiempo. La cantidad de energía vital que usaste para esto nos vendría muy bien en caso de apuro si alguna vez nos viéramos en una situación muy difícil. De hecho, tardaremos meses en recuperar esa cantidad de chakra, y eso suponiendo que no nos veamos envueltos en ninguna batalla que me obligue a agotar mi chakra para mantenernos con vida mientras tanto. Daiki hizo una mueca. Sí, no se había imaginado que se necesitaría tanta fuerza vital para regenerar el cuerpo de Shisui.
ni de cerca. Para que te hagas una idea, esa cantidad de chakra convertida en fuerza vital era más que suficiente para vivir 1000 años, añadió Isobu. Maldito Sharingan. Capítulo 110, Shonen Exams 36. Daiki había olvidado lo terrible que era realmente el agotamiento de chakra. Incluso antes de absorber a Isobu en su pecho como si fuera un gran fideo húmedo con sabor a tortuga, había tenido mucho cuidado de entrenarse justo antes del punto de agotamiento de chakra y nunca sobrepasarlo. Después de todo, si sufriera agotamiento de chakra, estaría postrado en cama recuperándose durante siglos y, por lo tanto, perdería un tiempo precioso que podría emplearse en obtener beneficios. Aún con el chakra de Isobu corriendo por sus venas, lo que le permitía moverse, seguía sintiéndose mareado y con las extremidades más pesadas que las pesas que llevaba puestas. Que, por cierto, eran 20.000 libras. Lo que equivalía a unas 10 toneladas. Literalmente sentía que sus extremidades pesaban más que eso. Prácticamente tuvo que arrastrarse a gatas hasta el cadáver de Shisui. Toka se reía a carcajadas mientras se subía a la cama que él había dejado preparada. Realmente se divertía mucho burlándose de él. Por cierto, eso no fue justo en absoluto. No soy un empollón, se quejó mentalmente. Era grande, fuerte y musculoso, podía levantar a un hombre adulto con un solo dedo meñique. Era varonil con M mayúscula. Dicho esto, selló el cadáver de Shisui en su sello de fuerza dimensional antes de dejarse caer de espaldas y quedarse allí tumbado. ¿Puedes ayudarme a subir a la cama?, le preguntó Daiki a su lagarto abusivo. No, resopló Toka, tómate esto como una lección para pensar las cosas con más detenimiento, estúpido cabeza hueca. Daiki hizo un puchero. En fin, no es que no pudiera hacerlo si quisiera. Simplemente no le apetecía. Otro efecto secundario desafortunado del agotamiento de los chakras, letargo y falta de motivación. Fue realmente la antítesis de la rutina. Solo los herejes que se dedicaban a la agricultura, como Kakashi, se regodeaban en el agotamiento de chakra. Y ese tipo sufría mucho agotamiento de chakra en la otra línea temporal. Claro que se recuperaría más rápido si pudiera dejar de usar los ojos. Por desgracia para él, a diferencia de Kakashi, el gigoló personal del agotamiento de chakra, simplemente cubrirse los ojos no impedía que funcionaran. Aún así, no tardaría mucho en recuperarse. 1 o 2 horas como máximo, gracias no solo a Isobu, sino también al chakra que el sello de la estrella celestial le suministraba constantemente. Tendría que aguantar hasta entonces. Se disculpó mentalmente con la rutina. No, espera. Se retractó. Esta es una oportunidad para desarrollar resistencia al agotamiento del chakra, comprendió Daiki. Ahora que lo había experimentado, si esto volviera a suceder, estaría más acostumbrado. Por cierto, tienes una visita, comentó Toka. Así que te dejo con eso y creo que echaré una siesta por ahora, las camas humanas no están tan mal, dijo, y luego desapareció por completo de la vista. Aunque, por supuesto, sabía que ella seguía allí. Y justo cuando lo hizo, llamaron a su puerta. Ella tenía razón. Maldita sea, no había sentido que nadie se acercara. Claro, sus sentidos estaban embotados en ese momento, pero aún así. Me queda un largo camino por recorrer antes de alcanzar sus capacidades sensoriales, dijo con una mueca. Bueno, da igual. Tendría que esforzarse más para conseguirlo después. Adelante, gritó Daiki, está abierto. Se levantaría y lo abriría él mismo, pero se sentía bastante perezoso, teniendo en cuenta que esa zorra sedienta y agotada tenía sus garras de perra clavadas profundamente en él en ese momento. La puerta se abrió de golpe y Daiki parpadeó al encontrarse frente a una chica mayor con el pelo recogido en un moño, que le resultaba familiar. ¿Ya habían terminado el examen? ¿Eso significaba que el trío del sonido ya había atacado al equipo 7? Se preguntó si esta vez lo habrían hecho mejor. ¿Qué tal?, saludó Daiki a la chica, esbozando una sonrisa elegante en su rostro. Tenten lo miró con una ceja arqueada y preguntó secamente, ¿qué estás haciendo?
Simplemente relajándome como un crack, respondió Daiki, encogiéndose de hombros con indiferencia. Si en ese momento tuviera la motivación para hacerlo. Su otra ceja se alzó y se unió a la primera, de alguna manera, conociéndote, dudo que siquiera sepas la definición de relajarse. ¿O es solo una nueva forma de entrenamiento que has descubierto? Preguntó la chica del moño con un bufido y cruzó los brazos. Estoy entrenando para resistir el agotamiento del chakra, intentó decir. Tenten lo miró fijamente por un segundo antes de suspirar y cerrar la puerta de una patada tras ella. ¿Quieres decir que hiciste algo estúpido y agotaste todo tu chakra y ahora no puedes moverte?, le dijo, cortando de raíz sus mentiras, acercándose y agachándose junto a su cabeza. ¿Por qué asumes que fue algo estúpido y no intencional? Daiki se mantuvo firme en su postura. Metafóricamente. Ya sabes, agotamiento de chakras y todo eso. Porque hemos salido bastante tiempo, hemos pasado bastante tiempo juntos con esa cita que tuvimos y todo eso, y creo que he logrado entenderte bastante bien. Tenten le sonrió con picardía y le dio un golpecito en la mejilla, desafiándolo a que apartara su mano. Claro que podía, pero no lo hizo, porque le gustaba la sensación de su dedo, sí, totalmente. La primera vez que nos vimos en ese restaurante pensé que eras genial, pero eres casi tan idiota como Lee y Gai Sensei. Oye, eso no viene al caso, protestó Daiki, estoy tranquilo. Te ves genial, hay una gran diferencia. Tenten negó sus protestas, en realidad eres un idiota, y uno pervertido además. ¿Pervertido idiota? ¿Alguien más oyó el ruido de cristales rompiéndose? No. ¿Entonces solo era su orgullo? Si ahora mismo hubiera tenido la motivación para hacerlo, se habría hundido en la depresión. La ilusión de su orgullo había sido destruida, completamente hecha añicos, como si un delincuente de pelo puntiagudo la hubiera atravesado de un puñetazo. Su imagen de tipo duro, la fachada de tipo rudo que mostraba para demostrar su grandeza, ¿fue todo en vano? Llevo diciéndotelo desde hace tiempo, ¿sabes? Resopló Isobu. Sí, pero él pensó que Isobu solo le estaba tomando el pelo. ¿Y qué fue lo que realmente pasó?, preguntó Tenten, sacándolo de sus pensamientos. Gracias por escuchar este capítulo. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense mucho, corazón negro.